porque no son muchos los ex jugadores que fueron presidente, ese sería el caso de Artime. Hay que ir a Arturo Orgaz, al primer presidente de Belgrano, que siendo muy pibito, 14 años apenas, era jugador y era presidente, pero en otra época, estamos hablando de comienzos del siglo XX, con lo cual Artime daría un paso histórico para el fútbol no solo de Córdoba, sino diría del interior. Tenemos hoy cercanos casos como el de Verón, pero no estamos muy acostumbrados en Córdoba a tener exjugadores presidiendo clubes. Y para Armando Pérez significaría acceder a un tercer mandato, si se puede dividir su primera parte de 12 años en dos, porque fueron 6 como gerenciador y 6 como presidente. Si accede a un tercer mandato sería también inédito, porque ningún presidente en la historia de Belgrano estuvo durante 3 etapas diferentes. Sí, Salvador Martínez estuvo muchos años, más de 20, en 2 periodos, en otra época también, estamos hablando de la década del 20 primero y de la del 40 después, cuando los mandatos duraban un solo año. Por eso es una elección tan particular y además por la cantidad de socios involucrados. Hay más de 13.000 habilitados para votar. En una cuenta optimista, supongamos que va a la mitad, que suele ser habitualmente el número. En la última elección de Belgrano votaron un poco más de 6.000 personas, que fue el 40% del padrón. El padrón bajó un poquito, estaba en 15.800 en las últimas elecciones y ahora está apenas por encima de los 13.000. Por todo eso y porque creo que gane quien gane va a tener un futuro complejo, para elegir una palabra sutil, complejo. Va a ser determinante para los próximos 4 o 5 años de la historia de Belgrano, sin exagerar. El perfil de Franceschi, bueno, quien ha dejado la presidencia la va a dejar, vemos un perfil académico que venía a lo mejor de otro palo, vinculado al Tala. ¿En qué falló, digamos? Pienso en lo deportivo y estrictamente en lo futbolístico, porque de la estabilidad de Zielinski se pasó a cambiar entrenadores por doquier. ¿Dónde pensás que tuvo el déficit futbolístico de la era Franceschi? Nunca acertaron con la elección del director deportivo. Para mí ese fue el primer gran error. Y después, como consecuencia, nunca acertaron con el técnico y eso trae aparejado, nunca acertaron con los refuerzos. Entonces, si no acertás en esos 3 rubros, es muy difícil que te vaya bien desde el punto de vista deportivo. Después podemos discutir las maneras y las formas, pero en el fútbol argentino los clubes exitosos funcionan con un presidente fuerte, con un técnico bien elegido y algunos tienen manager, otros no tienen manager. Un manager, un director deportivo. Cuando se distribuyen demasiado las opciones, las posibilidades de elegir, entramos en un terreno dificultoso. El Consejo de Fútbol de Boca, son 4 o 5. Se supone que Riquelme es el que manda. ¿Y el resto qué hacen? Bueno, eso le pasó a Belgrano. Estaba Olave, estaba Turús, todos opinaban, Primo en las inferiores, más el presidente, más el técnico de turno, más la comisión directiva. Los que nos criamos en pueblos, en clubes de pueblos, entendemos cómo funciona. Después de una derrota, ni siquiera el lunes, el domingo a la noche, la sede del club se convierte en una tribuna abierta donde los 20, 30, 40, 50 que vayan a tomar algo tienen la solución. El problema es que es muy difícil ponerse de acuerdo entre tantas personas. Por eso funciona un Dagatti con un Vázquez, un Donofrio con un Gallardo y con un Francescoli en un rol, si se quiere, más secundario y más decorativo. Por eso funciona un Víctor Blanco con un Lisandro López, hasta que un día deja de funcionar. Y cuando empiezan a meterse otros, uno de los dos tiene que irse. Por eso funcionó un Pérez con un Zielinski, porque las decisiones las tomaban ellos dos. Es muy difícil cuando el juego se abre a demasiada gente, porque todo el mundo opina, son pocos los que terminan definiendo, y en el tratar de convencer a todo el mundo es donde terminan equivocándose. Me parece que ahí falló la gestión de Franceschi, claramente en el aspecto deportivo. Sin preguntarte, Mauricio, por quién crees que va a ganar, sino simplemente en datos fríos, sin muchísima paridad, una elección que va a ser muy, muy pareja a priori, ¿no? Imposible saberlo, imposible saberlo. Cuando hablabas con una parte
de la gente que trabaja con Artime estaban muy confiados. No sé si tranquilos, pero encaminados. Sentían que estaban encaminados. Después eso cambió. Esa sensación cambió en los últimos 15 días. Cuando Pérez anuncia a Lembo como gerente deportivo, cambia más todavía. Supuestamente Pérez el viernes va a anunciar el técnico. Y del otro lado Artime no quiso decir ni un solo nombre. Son dos estrategias muy distintas. Entonces lo que en algún momento parecía un tranquilo andar de Artime hacia la presidencia, ahora ya no parecería estar tan seguro. Pérez pudo o habría podido, vamos a decirlo en potencia, habría podido despegarse de la imagen de la última comisión, que es su gran lastre. Imagínense que acá, por primera vez en mucho tiempo, Belgrano no está eligiendo oficialismo y oposición técnicamente. Ahora, políticamente sí, políticamente podría decirse que Armando Pérez es el oficialismo y que Artime es la oposición. Esa fue la estrategia que eligió usar Artime. Ahora, ¿quién va a ganar? Muy difícil saberlo. Yo creo que básicamente, digamos, es una obviedad lo que voy a decir, pueden pasar dos cosas, que sea muy parejo o que al final termine habiendo un desequilibrio muy claro para alguno de los dos. Pero me inclino más por la primera opción. Me parece que va a ser muy, muy parejo hasta el último minuto de las elecciones del sábado. Las dos últimas, Mauri. Primero por Instituto, ya con Caranta, después también de una semana bastante difícil, ¿no? Pasa calle, la gente me parece también confunde muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que Caranta ya es técnico de la Gloria. Su primera experiencia, se sacó los guantes hace un minuto, Caranta, ¿no? Sí, se retiró el viernes y el lunes asumió como técnico. Un caso muy particular, muy especial. Prácticamente no hay antecedentes de algo parecido. Sí hay muchos exjugadores que automáticamente se convirtieron en técnicos, pero no con tan poco tiempo de diferencia y no habiendo pasado de un club a otro cuyos hinchas tienen una rivalidad muy marcada, porque para Instituto no hay nada peor que Talleres. Claro. Y no digo viceversa, porque el hincha de Talleres tiene su clásico con Belgrano, pero Instituto siente su rivalidad con Talleres. Entonces, que Caranta haya hecho ese camino de ídolo, que participó en 2 ascensos, que se atajó todo en aquella promoción contra Huracán para dejarlo en primera, y después, cuando le fueron a pedir que vuelva, él estaba en Central, en primera, y les dijo que no, y después sí aceptó bajar a segunda, pero para jugar en Talleres, bueno, les dolió mucho. Entonces sacaron la gigantografía, lo bajaron del pedestal de ídolo, y ahora resulta que Caranta vuelve para hacer su primera experiencia como técnico. Creo que ahí están un poco las dudas y un poco, si se quiere, los mayores cuestionamientos. Tiene un espejo Caranta, es Carucha Corti. Es el mejor ejemplo que puede tratar de seguir. Carucha Corti se retiró en agosto del 98, en enero del 99 reemplazó a JJ en el banco y en junio del mismo año ascendió a primera. Ese es el espejo en el que tendría que tratar de mirarse Mauricio Caranta. Después vamos a ver cómo termina la historia. Lo último y por curiosidad, ¿cómo hace para manejar tantos números en Twitter, Excel, imagino? Bueno, un laburazo ese, ¿no? ¿Cómo es un poquito? Sí, es mucho trabajo, evidentemente. Todos los días un poquito, los lunes un poco más, los viernes un poco más. Durante el fin de semana tratar de ir siguiéndolo en vivo y en directo. Hay algunos sistemas de computadora que ayudan. Tratar de tener un poco de memoria, que no tengo mucha, me olvido muchas cosas, quisiera acordarme muchas más. Y después estar atento a lo que se habla. A mí me gusta estar eso, atento a lo que se habla. Entonces se está hablando de que Caranta va a ser técnico y busquemos a ver antecedentes. Y entonces uno empieza a ir para atrás, algunos tienen más memoria, te ayudan y después vas encontrando y una vez que encontraste lo armás y tratás de presentarlo de la forma más legible, digamos, que se entienda, ¿no? Que se trate de entender con la mayor claridad posible qué es lo que estás diciendo y algunas veces también qué es lo que estás queriendo decir, que es la otra parte. Seguro. Mauri, abrazo grande, es un gusto escucharte como siempre, no me olvido nunca de que nuestro queridísimo Osvaldo Boves siempre habla maravillas de vos en cada momento, el querido Turco, un abrazo al cielo fuerte, así que bueno, de ahí la gran referencia y bueno, esto del dato, de la opinión, del buen relato también, un tipo completo. Abrazo grande y gracias por estos minutos. Gracias, Javier, gracias a vos, un abrazo grande para ustedes.